Hermanos, si abren sus Biblias en esta mañana en el libro de Efesios, el capítulo 5, y vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. El capítulo 5 leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Y lea así la palabra de Dios en este día. Efesios capítulo 5, el versículo 1 hasta el 17. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois hijos de luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la palabra de Dios. Hoy es el sexto domingo del comienzo de Nueva Esperanza. Seis semanitas nada más. Y en cada domingo hemos nosotros comenzado a estudiar el libro de Efesios, porque sentimos que este libro es como una miniatura de todo el Nuevo Testamento, y nos da a nosotros entonces el fundamento de poder nosotros proyectar la iglesia, proyectar el tipo de iglesia que nosotros somos y lo que Dios quiere de esta iglesia. Y esto es bueno hacerlo porque digamos que usted esté aquí o viene aquí y de pronto escucha que este no es el lugar donde usted quiere ir, y usted entonces puede salirse a tiempo. Bueno, si usted va a México y toma un vuelo en el avión y usted está ahí en ese lugar donde uno espera, que se llama el gate. Aquí en Estados Unidos es la sala de espera, y de pronto de alguna manera usted cree que ese es el vuelo de usted está ahí, usted está haciendo una línea en ese lugar, usted espera, usted se sienta en el avión, y de pronto la aeromoza, que como decimos nosotros, pero ¿cómo se dice en otros países? La muchacha que se mejor ni la digo. Ella entonces está ella enfrente, o él ahora, porque no hay discriminación en Estados Unidos. Y ellos entonces te dicen: dos puertas aquí, dos puertas allá, dos puertas por acá, hay una luz. Y después te dicen: y bienvenido al vuelo tal con destino a Angola. Y tú dices: ¿qué dijo? Este no es mi avión. Y usted sale rápido.
Y nosotros entonces queremos decirle, mire, en el libro de Efesios entonces está lo que cree esta iglesia, el comienzo de esta iglesia. Es la esperanza que usted necesita. El hombre no puede vivir sin esperanza, y por eso el nombre Nueva Esperanza. La Biblia me dice, mire, para tener esperanza, la esperanza es completamente diferente a lo que nosotros creemos. Nosotros creemos, ya hemos hablado la diferencia, pero aún creemos que la esperanza es estar contento, pero la esperanza es también tener una diferente conducta. Y hoy entonces queremos hablar acerca de la conducta de la esperanza. Ya hemos hablado del llamado de la esperanza, hemos hablado de la necesidad de la esperanza, de la aclaración qué esperanza estamos hablando, y hemos hablado del perdón en la esperanza. Para tener esperanza tenemos que perdonar, y hablamos 2 domingos de eso, y hoy nuestro 6º domingo entonces hablamos de la conducta de la esperanza. Déjeme darle un comercial. Entonces como que paramos un momentito y déjeme poner un comercial. Y el comercial entonces es que esta iglesia es una iglesia que siempre va a predicar de la Biblia. El nombre no es la Biblia frente nada más, sino la Biblia. Y lo que quiere decir eso es que nosotros tomamos párrafo por párrafo, libro por libro, en el Antiguo Testamento uno, en el Nuevo Testamento otro, en los Salmos, en los Proverbios, en Isaías, en Mateo, en Jeremías, y después en Efesios, en Gálatas, en Apocalipsis. Siempre yo no he cambiado, yo me he movido, pero no he cambiado. Amén. Mi esposa es la que está aquí aplaudiendo. Y nosotros entonces, esto se llama predicar exposicionalmente. Usted comienza de Efesios capítulo 1, por ejemplo, y siguió ahí, llegamos al capítulo 4 y la Biblia nos habla de perdonar, y tuvimos que hablar del perdón. Aunque quizás si no fuéramos una iglesia que se funda en la exposición, hubiéramos saltado esa parte. Y la Biblia entonces ahora me dice, al no saltar, me dice, hay una conducta que se requiere de la persona salva. Es más fácil para mí, es más fácil para nosotros decir, déjame seguir a otra parte. O también está la tendencia de decir, pues predique esta parte, pastor, porque hay una gente mala ahí. Y nosotros queremos decir, sí, mire, lo que nosotros necesitamos es la conducta, pero la conducta de la esperanza. No somos legalistas en esta iglesia, pero no somos libertinaje. Todo el mundo vive como quiere. Cristo nos ha salvado claramente por la gracia, por la fe. Ya lo vimos en el capítulo 2. Estábamos muertos en delito de pecado, pero Dios, que nos amó, hizo la obra en nuestro corazón. Pero cuando Dios hace una obra en el corazón, la conducta se ve. Eso es lo que dicen las personas. Wow, Dios cambió a esa persona. Eso fue lo que me llamó a mí, eso fue lo que hizo que mis padres vinieran a Cristo, y yo bauticé a mis papás. Cuando yo primero acepté a Cristo, me llevaron a ver a un sacerdote para que me sacaran el demonio. Pero porque no entendían, pero con los años, después de 10 años, mirando mi conducta, no perfecta, pero cambiada, que entonces ellos dijeron, Alberto es diferente. Y aunque uno no es perfecto, uno es cambiado, transformado más y más en la vida. Y hoy entonces queremos hablar este tipo de vida que Cristo entonces nos habla a nosotros. ¿Qué es la conducta del creyente? Y otra vez la tendencia, déjame decirle para darle un warning, si usted vino hoy de visita, la tendencia es decir, oh, pues ahí no voy porque mira todo lo que me requieren hacer. O si usted no ha escuchado bien y ha estado viniendo, usted dice, pues ahora usted tienen que. Nosotros decimos, ese es el legalismo. La iglesia es una iglesia que mantiene la santidad, como vamos a leer aquí, pero una santidad que fluye automáticamente del cambio de tu vida. Si la conducta no está, es porque la esperanza falta en la vida. Pues la esperanza, mire, cuando uno tiene esperanza, hablando de cualquier otra esperanza, no, uno entonces con los pasos va más rápido. Si tú tienes la esperanza de que ella se va a casar contigo y tú le vas a pedir que I love you, le vas a decir, y en el juego de pelota le vas a poner un screen, le vas a poner ahí un avión que va volando y que diga ahí, María, cásate, te casarás conmigo. Y tú gastaras todo ese dinero si tuviera la esperanza que te va a decir que sí.
Si tú sabes que ella no te quiere ver ni en pintura, tú no gastas ni un centavo en la gasolina de ese avión. Y tú ni compras anillos, tú ni te arrodillas para decirle, will you marry me? No, tú no hicieras nada pero cuando uno tiene la esperanza, pues uno se convierte en un Don Juan. Es como que le abre la puerta a todo el mundo, y como todo está bien. Cuando ya uno es casado, tú le abres la puerta a la hermana, y cuando viene tu esposa, ¡pum!, le da en la nariz. Es como que la esperanza con otra, pero no con tu esposa. Entonces, mire, la esperanza cambia la conducta. La esperanza cambia la conducta, y eso es lo que la Biblia entonces nos empieza a decir desde el capítulo 4 al capítulo 6. El capítulo 1 al 3 era doctrina, era enseñanza, era fundamento de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, la esperanza en Cristo. Y ahora del capítulo 4 al 6 está entonces la esperanza vivida en Cristo. Nosotros entonces queremos hablar de la conducta del creyente. Y hay 3 puntos fáciles que ahorita vamos a mirar. Pero mire, queremos hablar de 3 cosas. Queremos hablar del patrón de la conducta. ¿Cuál es el patrón que nosotros seguimos? Y te lo vamos a decir como rápidamente para que puedas salir del avión antes que el avión empiece. Porque si el avión ya levanta y usted entonces se sale, entonces usted se puede matar. Entonces nosotros decimos, no se vaya cuando ya el avión coja vuelo. Usted vaya ahora que estamos todavía, el avión todavía está como parqueado todavía, 6 semanitas nada más. Pero mire, la Biblia me va a hablar del patrón, me va a hablar a mí de la práctica y me va a hablar a mí del poder de la conducta. El patrón es para enseñárselo, para que vean como uno predica de la Biblia. Miren el capítulo 5, en el versículo 1, sé pues imitadores de Dios. Ese es el patrón. Ahora mire cuál es la práctica. La práctica se ve en la palabra andar, en el versículo 2, andad en amor. En el versículo 8, al terminar del 8, andar como hijos de luz, andar en luz. Y después en el versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, andar sabiamente. Esa es la práctica. Tú tienes que caminar en amor, tienes que caminar en luz y tienes que caminar sabiamente. Eso es lo que Dios requiere de ti. Tú no puedes vivir la vida como tú quieres o como yo quiero. Tenemos que vivir el patrón y la práctica de un creyente. Y cuarto, lo tercero, lo que vamos a ver es entonces mirar dónde está el poder de esto. Y la Biblia por eso me dice en el versículo 18, no te embriagues de vino, sino llénate del Espíritu Santo de Dios. La llenura del Espíritu Santo. Y quizás la semana que viene tomamos un tiempo para hablar más de eso, pero ese es el poder del creyente. Vamos a mirar entonces estos 3 puntos, el patrón, la práctica y el poder de la conducta. Y necesitamos hablar de estos 3 porque es muy importante. Miren, lo primero es el patrón de la vida cristiana. Bueno, ¿a quién seguimos nosotros? ¿A quién sigue usted? ¿Usted sigue a su primo, su tío, su abuelo? ¿Sigue a lo que su papá? ¿Sigue al otro pastor que está allá? ¿Sigue por este lado? La Biblia te dice a ti, ser, en el capítulo 5, versículo 1, bien rápido, bien, right away, up front y sin temor, enfrente y sin miedo. Te dice la Biblia en el capítulo 5, el versículo 1, sed pues, esto es lo que tenemos que ser pues imitadores. ¿De quién? De Dios. Es hora de salir de esta iglesia, porque de pronto dice, pastor, el patrón es el mero. ¿Quién puede llegar a ser imitador de Dios? Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Esa es la diferencia entre una religión y una relación con Dios. Que Dios nos llama a ser imitadores, de ser como Él. No nada más a venir y encender una vela o venir y leer la Biblia 2 versículos al día o un capítulo al día y venir a leer. No. Todas esas cosas son medios para que Dios, la plenitud de Dios esté en tu corazón. Eso está un poquitico alto ahí. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí en el capítulo 5, ser imitadores de Dios. La palabra imitador es importante porque eso nos va a hablar del patrón. ¿Cuál es la palabra imitador en el original? Es la palabra mímica. Se traduce, es mímica en griego y es mímica en español. ¿Qué quiere decir mímica? En el Larousse, en el diccionario español, mímica, ¿qué quiere decir?
Pues yo tengo un diccionario casi roto allá en mi casa y yo entonces leo a imitadores, veo el original que dice mímica y digo, ay, eso como que yo sé lo que yo he escuchado, mímica. Entonces déjame ver lo que quiere decir mímica en español antes de meterme en todo lo demás, y abro mi librito que se está cayendo ahí, Larousse, y dice Larousse, la lengua española, dice entonces que mímica es el arte de expresar el pensamiento por medio de gestos o el movimiento de los músculos faciales. Yo no escribí eso. Eso no sale de mi sabiduría. Mímica es el arte de expresar los pensamientos por medio de gestos. Ustedes saben, yo no soy malo mímico, pero dice con rostros, con los músculos. Entonces uno pone ahí y imita a los demás. Dios quiere que el rostro de Él se vea en tu rostro y que nuestros gestos están representando quién Dios es. Esa es la esperanza, esa es la vida de la esperanza. La vida es Dios de esperanza. Nos ha llamado a tener una relación con Él, una relación donde Él es el patrón de la vida cristiana. No hay pastor, peor que el pastor, es Dios. Peor que el papa, peor que el sacerdote, peor que un buen policía, peor que una persona ejemplar. Tú y yo estamos llamados a hacer, imitar, mimiquear a Dios. Es enseñarlo a Él en los movimientos de nuestra vida, conducta. Y uno entonces, eso es importante porque bueno, por uno te dice, ¿quién puede? Pero por otra te dice exactamente las decisiones que tú tienes que tomar. Tú tienes que tomar decisiones y si tú preguntas, hermano, no te preocupes, pero gracias. Mira, si tú te preguntas, ¿cómo es Dios? Yo nunca he visto a Dios, ¿cómo lo voy a mimiquear? Perdonen el español, pero ¿cómo lo voy a imitar? Dios se ha hecho hombre. Dios se hizo hombre en Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. Usted y yo seguimos a Jesús, actuamos como Jesús, seguimos a Él. Sus valores son nuestros valores. Cuando Él perdona, cuando Él se enoja, eso es lo que usted y yo necesitamos. Mímica es actuar y vivir como Él vivió. Mire, esto no es la primera vez que la Biblia te asombra con esto. Esto está en Levíticos, en el capítulo 19, donde la Biblia le dijo al pueblo, iglesia primera de Dios, le dice el Señor, sé santos porque yo soy santo. Y después más adelante en Primera de Pedro dice la palabra de Dios en el capítulo 1 versículo 15, como aquel que os llamó, dice, es santo, sed también vosotros santos. Mire, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. A esto entonces nos dice a nosotros que en su economía usted tiene que imitar a Dios. Que en su trato con las personas, ¿qué tengo que hacer? Usted necesita imitar a Dios. En las decisiones que usted toma, usted necesita imitar a Dios. Y uno dice, pero ¿cómo sé cómo Dios es? Ahí necesita entonces seguir leyendo la Biblia y seguir entonces conociendo más de Cristo y aprendiendo los versículos que nosotros entonces vamos a estar hablando. Pero mire, hay alguien que pueda decir, pastor, eso de imitar a Dios como que me suena algo que me restringe, algo restricto a mi vida. Es como ahora yo no puedo hacer lo que yo quiero, yo hago lo que yo quisiera y yo nada más quisiera venir y tener el favor de Dios, hacer 4 o 5 cosas, ok, una cosa más, pero yo quiero vivir como yo quiero. La Biblia dice, cuando usted vive así, escogiendo y agarrando y quitando y poniendo, usted nunca vive para Dios. Porque Dios dice, en toda vuestra manera de vivir, sed santo, porque yo soy santo. El que está dentro de tu corazón es la fuerza, el motor que guía nuestra vida. Pero mire, si usted dice, bueno, yo no quiero seguir esto de imitar, porque eso es como someterse a alguien. La Biblia te dice, mire, no nos hagamos, o tan siquiera cuando usted piense en esto, usted no puede decir esto es algo que yo no voy a hacer, porque la Biblia me está diciendo a mí, y la Biblia, todo el mundo me está diciendo a mí, que todos nosotros
just look at yourself. Mírate a ti mismo nada más en el espejo. Y tú haces la pregunta, ¿a quién estoy imitando? Y con mucho respeto, no hay nada malo con él, con lo que esta parte es, yo me puse pantalones hoy porque los hombres se ponen pantalones. Quizás si yo hubiera podido tener la libertad, pero yo hubiera estado yo en otro grupo, si yo entonces digo, me pongo faldas hoy. Entonces uno dijera, pastor, usted no tiene libertad. Si estuvieras en Escocia, ok. Pero si estuvieras en los años, ok, cuando Cristo, entonces te pone la sotana. Pero lo que quiero decir es que cuando tú te miras al espejo, la pintura que tenemos, el corte de pelo que tenemos, la ropa que tenemos, el carro que trabajamos, que tenemos, la escuela que es donde vamos con los hijos, y lo que queremos para nuestros hijos, es toda una imitación de cómo ellos pueden vivir, como los demás viven. Es el look del look, es el look del otro, es el corte ahora corto, es ahora el pelo largo, es ahora entonces hippie, es ahora corbata estrecha, es ahora jeans, es ahora, pero como alguien estamos viviendo la vida. Y aunque nosotros no estamos siguiendo a esa persona, algunos sí, nosotros decimos, ay, compramos y nos vemos entonces en ciertos momentos como mi hermano, o como mi papá, o como mi mamá, o como mi prima, o como la cantante, o como el actor, o como el trabajador al lado mío que se viste así, o como yo cuando yo sea hombre yo voy a hacer de esta manera, porque tengo en la mente una idea, una imagen, una mímica de cómo voy a mover mi cuerpo, cómo voy a vestirme, como los demás son, o he visto y me ha gustado. Pero mire, si usted fuera, saben, solo en Estados Unidos está el problema, y en los países avanzados, en Europa, está el problema de bulimia. ¿Saben lo que es bulimia, verdad? Bulimia, una de las cosas de bulimia es que usted entonces, sobre todo en las mujeres y los muchachos también, cuando tú comes, tú le dices a la gente permiso y te desapareces y vuelves otra vez. Y al poquito rato la gente dice, oye, ¿cómo has bajado de peso? Ya, si te veo no estás. Si te miro de frente, no estás. Y si te miro de lado, dice, ¿dónde te fuiste? Es como que nos ponemos tan flacos. Porque aquí en Estados Unidos hay una influencia, una mímica, una imitación a cierto tipo de cuerpo o de look, en el vestido, en el size del vestido, en cómo debe de verse. Y las personas entonces se sienten que si están a esa línea, y la persona con esa enfermedad nunca se ve a esa línea. Y dije, pero muchacho, ya has bajado todo el peso que vas a bajar, no tienes ni de dónde sacar más peso. Pero de todas maneras, eso es un problema de imitación, un problema de querer ser como alguien. Y mire, no solamente eso, pero si usted estuviera en Japón, interesante, si usted tuviera la piel blanca, vale mucho, cuesta mucho, vale mucho. Nosotros aquí nos damos el tan, salimos al sol para coger un poco de sol. Nosotros los hispanos no necesitamos nada de eso. Nosotros estamos en moda desde hace tiempo. Tenemos el color correcto, ni para allá ni para acá. Estamos nosotros ahí en el tan, tenemos nosotros el tan. Pero si usted es japonés o japonesa, usted entonces, usted se cubre. Yo he ido a Cancún y yo entonces estoy como bien, estoy con mi baño, entonces traje de baño bien. Pero si hay una china ahí, la china está bien cubierta. Porque el valor, o una japonesa, perdón, el valor ahí es piel blanca. Entonces ellas hasta se tiñen. ¿Se acuerdan que yo les enseñé que yo estaba enseñando una clase de predicación en Muri? Había una muchacha coreana que estaba aprendiendo a predicar. Yo les estaba enseñando entonces a ellos a predicar. Y ella en uno de los sermones que ella dio, los mensajes que ella dio, ella entonces dijo que en su país, en Corea, el problema número uno entre los teenagers, la cirugía plástica entre los teenagers, es el hacerse los ojos más redondos. Yo dijera, bueno, pues nosotros estamos en el medio, ni el redondo ni el otro lado. Nosotros somos la raza perfecta. Una iglesia para la hispana. Pero mire, esto es un juego. Pero el punto que quiero decir es que no me diga usted que usted no quiere imitar a nada.
Porque usted y yo estamos imitando a papá, a mi mamá, a mi abuela, a la persona que te dice, a la novela, a quien sea. Nosotros estamos imitando lo que nos parece a nosotros y ni nos damos cuenta. Y las personas van ahí, las cantantes en cualquiera de nuestros países, en el show, los actores y las cantantes se hacen ciertas operaciones. Cierto que cuando mueven los ojos, el pie le hace así. Es como que de pronto o hablan y de pronto como otra cosa salta. Es como que estamos tan estirados. Y eso es un valor, una imitación. Una señora que tú ves que ya tiene como 90 años, pero se ve, la piel se ve así como casi de una lagartija, tan mal que le queda todo, pero como que se ve ella sin arrugas. Dios quiere decirnos a nosotros: mire, no se hagan los bobos, los tontos. El hombre cuando deja a Dios tiene que imitar algo. Y lo que sucede es que para nuestra vida no es que empiezo a imitar al diablo, es que todo se convierte en algo de imitación. Yo tengo unos zapatos de esta clase, tengo una ropa de esta clase, tengo el pelo como de otra persona, hago esto, la make-up con la otra persona. Es como que tenemos una vida fragmentada, imitando un poquito de todo el mundo. Y Dios dice: quiero traer unión a tu conducta. Para traer unión a tu conducta, tengo que decirte que tú no te das cuenta el efecto y la influencia de la imitación. Imítame a mí y ya, se acaba el problema. No bulimia, no traje, no esto, no. Dios entonces te enseña a imitar a Dios. En nuestro comportamiento, en nuestros hogares. Más adelante vamos a ver en Efesios, dice: tú tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Ahorita leímos la semana pasada que tenemos que perdonar a las personas como Dios nos ha perdonado en Cristo. Es que en todo momento no puedo huir de que Dios es el centro de mi vida. El avión de la iglesia vuela a la presencia bendita, santa de Dios. No para en ningún otro lugar. Si usted quiere ir, usted sigue aquí. La Biblia me dice que eso es muy importante. ¿Cuál es el patrón de tu vida? Dios, y Dios visto en Cristo. La Biblia me dice la verdad que está en Jesús. Mire lo segundo entonces. ¿Cuál es la práctica? ¿Es el patrón de Dios? La imitación de Dios ahora se va a aplicar en 3 áreas. Se va a aplicar en 3 conductas. Que la palabra entonces andar nos enseña en el capítulo 5, versículo 2, andar en amor. Versículo 8, se lo repito, andar en la luz. Y en el versículo 15, andar sabiamente. Cuando imitamos a Dios, imitamos su amor. Cuando imitamos a Dios, imitamos la luz. Quiere decir moralidad y santidad. Y cuando imitamos a Dios, imitamos su inteligencia. La voluntad, el entendido, lo que Dios sabe, cómo las cosas trabajan, cómo el corazón en verdad trabaja, lo que en verdad va a traer bendición a tu vida. Dios dice, eso es lo que Él ha creado, Él lo ha revelado en su palabra bien claramente, pero nosotros tenemos que acordarnos, necesitamos andar a la luz del que estamos imitando. Mire, antes de pasar a esa práctica, mire lo que dice el versículo 2, cuando me habla de andar en amor. Y me dice la Biblia aquí que el amor entonces es el primer requisito, andar en amor. Y me dice a mí 2 razones, me dice: como Cristo nos amó. Y ahora nos pone otra vez a amar, no como tu abuelita, no como tu primo, no como tu mamá, tu papá, sino como Cristo nos amó. Y la Biblia entonces me está diciendo, nos amó y se entregó a sí mismo. Dice la Biblia como por nosotros una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y la Biblia entonces ahora nos llama a nosotros a vivir una vida que se caracteriza por amor. Y se caracteriza por amor como si fuera un olor, una colonia o un perfume, que donde quiera que estamos, el amor es lo primero que las personas deben de observar en nuestra vida. Nosotros decimos, bueno, ¿qué clase de amor es lo que Dios quiere que nosotros enseñemos? Y la Biblia va a hablar eso, va a juntar este amor en la palabra luz. Pero déjeme enseñarle en el versículo 3, fornicación, toda inmundicia y avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos.
3 cosas que impiden amar un fornicario o fornicaria. Y decimos, esa palabra es como fuerte, pastor. No es la palabra que está en la Biblia, ya no la usamos, pero quiere decir sexual sins, pecados de sensualidad. En verdad no son prácticas de amor. Y me dice entonces, y ahorita lo vamos a ver más, me dice entonces que avaricia. ¿Y qué es avaricia? ¿Qué quiere decir avaricia en español? ¿Alguien tiene un Larousse por ahí? Quiere decir querer más, ¿verdad? Uno quiere más. Y la Biblia entonces está diciendo, cuando el cristiano vive inyectado, mordido por la serpiente de quiero más, usted ya no ama. Déjame decirle por qué. Digamos que su familia tiene necesidad, un pobre y toca en su casa o algo, y usted entonces tiene que amar a la persona, pero usted dice, no te puedo amar porque yo también tengo que comprar otras cosas. Yo también tengo que tener otras cosas. Yo tengo que alcanzar otras cosas. Y la Biblia te está diciendo, cuando tú y yo estamos infectados por la avaricia, dice la Biblia que es idolatría, es lo que controla mi vida, el querer más. La Biblia entonces dice, nosotros no podemos amar. Y la Biblia entonces me dice otra cosa más, es donde se ve el amor, es las palabras, versículo 4, deshonestas. So el área de sexual sins, our sexuality, our social motivation, nuestra motivación social, de buscar en Estados Unidos, de alcanzar, de tener más, el capitalismo, más grande, mata el amor en la iglesia y en tu familia, en tu hogar y entre los esposos. Porque él está pensando más en el dinero que gana que en la esposa que tiene. Y él está pensando más en cómo ganar más dinero yo para mí también. Y nos olvidamos entonces de proveer para el hogar. Bueno, la Biblia me va a decir a mí, estas 2 cosas son importantes. Y tercero es cuando uno habla deshonestamente, que la Biblia dice que entonces ya tú no estás amando, tú estás entonces poniéndote en la posición que nosotros queremos y hablando cierta cosa aquí, cierta cosa allá, pero no abiertamente. Esos son 3 entonces impedimentos del amor. Pero yo quiero entonces conectar esos 3 con la luz y vámonos entonces a andar en luz, porque ahí regresaremos a hablar de estas cosas. Mire, entonces Dios nos manda a nosotros a andar en amor, como un sacrificio delante de Él. Un olor, dice el versículo 2, una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y me llama la atención la palabra olor, porque uno dice, bueno, como que el amor se huele. El amor no solamente se ve, el amor también se huele. Y la Biblia habla de este como una ofrenda fragante, un olor fragante. Me recuerda en Levíticos capítulo 1 al capítulo 3, cuando Dios ordenó los sacrificios, los israelitas tenían que quemar la la gordura. No podía comer la gordura porque había colesterol ahí, el Señor sabía, pero esa es la parte más rica del bistec. Cuando tú cocinas la cosa con la grasa, pues no, vamos allá al picnic, ya queremos ir. Pero la Biblia te dice, no, esa grasa que tú estás cocinando que huele tan rico, esa déjamela a mí. No que Dios quiere oler literalmente, sino que Dios estaba enseñándole al pueblo del principio que tu vida tiene que estar quemando las grasas de vivir energéticamente en la vida. Quema tu vida como un olor hacia Dios. Romano lo pone de esta manera: un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es la vida que se huele de amando al Señor y poniéndolo a Él en el centro de nuestra vida. La Biblia entonces me dice a mí que ese olor era un olor. ¿Se acuerdan cuando Noé estuvo en el diluvio? ¿Se acuerdan? Se metió adentro del barco. Cuando salió del arca, sale del arca después de quién sabe cuántos días estuvo metido él ahí adentro, 40 días por ejemplo, y de noche lloviendo. Después con 150 días el hombre esperando que ya empezara a ponerse la tierra seca. Que cuando él salió, Él sacrificó unos animales, y la Biblia dice que Dios olió el sacrificio de los animales limpios, que entonces un recordatorio de lo que Él quiere con la vida del creyente. Y cuando Él olió ese sacrificio, puso el arco iris.
en el cielo, en la nube. Y el arco iris, nosotros le llamamos arco iris, pero de iris no tiene nada, es arco nada más, es el bow, es la flecha del Señor, la flecha de la mano del Señor. El Señor está mandando flecha cuando Él está enojado y mandó el lluvia, pero cuando el diluvio, Él pone el arco en la nube. Eso es lo que tú ves en el arco iris. Qué lindo es el arco del Señor. ¿Cuántos colores tiene? Mira cómo saben la gente que vienen del campo. Sí, amén. Ustedes son de la universidad. Mire, licenciados, el arco iris, hasta el arco de Dios, el instrumento de guerra, es para quedarse hermoso en eso. Hay un video en YouTube, ustedes lo han visto. Es para reírse, porque para ustedes que no han visto esto, necesitan ir a YouTube, pero si no han ido, y hoy se los permito ir a YouTube para ver esto. Y usted ponga ahí el muchacho que vio el arco iris, the guy seeing the rainbow, double rainbow. Hay un video en YouTube de un muchacho que está teniendo un video y ve un arco iris, y después al lado hay otro arco iris. Y el muchacho es algo tremendo. El muchacho empieza a hablar, él ni se da cuenta que está siendo grabado en su propio video, y empieza a decir, what is it? Empieza a decir, ¿qué es esto? Y como que se arrodilla y dice, ay Señor, ¿por qué me has revelado esto? Y empieza él como a gritar, ay, qué cosa más hermosa, qué cosa más linda. Ay Señor, mire, es como un encuentro con Dios. Usted ponga eso, me lo debería haber puesto aquí, YouTube. Ahí el arco iris, el muchacho que ve el doble arco iris. Pero lo que me llama la atención es su respuesta al arco iris. Que así es la respuesta, debe de ser de toda persona. Decir que el arco de Dios es que el Señor ha olido la vida que proyecta Él tener con usted y conmigo. Y el Señor para de pelear, el Señor para la pelea cuando Él huele a los creyentes amándose como Cristo nos amó. Y es difícil. No hay que pelear cuando hay amor. Amén. El matrimonio cuelga. Hermano, cuando ella te esté diciendo cosas, dile, mi amor, cuelga el arco iris. Dile. En vez de decirle, tú siempre gritando, dile, ya pon el arco iris en la nube. Vete por la nube. Ponlo en el arco iris. No pelees más. Dios ha olido el sacrificio del pueblo de Dios, la vida amada por Dios. Y la Biblia me dice, ¿se acuerdan? Cuando este hombre Isaac tiene a Jacob y a Esaú, los dos muchachos, y Jacob se hace pasar por Esaú. Esaú tenía mucho pelo, era velludo, tenía pelo rojo y era muchacho de la calle. Y él era, Jacob estaba siempre con la mamá, cortando caña, café, haciendo café y los dulces en la casa. Y la mamá de Jacob le dice, vístete como tu hermano, ponte esto aquí como el vello de tu hermano y ponte la colonia de él, que debía de ser de oso. Mientras más feo, más hermoso era el hombre. Entonces él viene y le habla al papá. El papá estaba ciego, no veía. Y el papá Isaac le dice, ¿quién eres? Dice, yo soy Esaú. Y entonces él dice, parece que tú eres Jacob. Y entonces lo toca a él. Dice, parece como que eres Esaú. Pero dice, acércate, hijo mío. Y cuando se acerca, el hombre había perdido los sentidos, no oía muy bien, no confiaba en cómo oía, no confiaba como veía, pero huele al hijo. Y cuando huele al hijo, dice la Biblia, que olió el olor de Esaú y le puso las manos arriba y bendijo al mentiroso. La Biblia me está diciendo a mí que por este sacrificio, el sacrificio olor fragante, no tú y yo, el olor fragante de Cristo, aun cuando tú y yo somos como Jacob, aun cuando tú y yo no somos perfectos, el patrón de vivir para Dios, aún en nuestra vida, ahí está, pero no lo practicamos, que Dios continúa bendiciendo nuestra vida por el olor del amor de Cristo, su sacrificio a nuestro favor. Y por eso entonces Él es el patrón
de nuestra vida, el amor controla toda nuestra vida, porque controla que Él me acepta a mí. Mire lo segundo entonces que hace que Dios quiere limitarlo a Él. En el capítulo 5 me habla de versículo 8, andar como hijos de luz. Y conectamos los versículos 4 hasta el versículo 14 definiendo lo que es andar en la luz. Y el versículo 3, el 3 hasta el 14, definiendo cómo andamos en la luz, porque dice fornicación, inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene, y usa la palabra aquí, a santos. Entonces la Biblia ahora ya no está hablando tanto de amor, sino está hablando de santidad, de moralidad, de ética, de conducta que se espera de nosotros. Esto es una parte un poquito difícil, digamos, de predicar, porque lo mejor es leerla straight, leerla así rápido, tirar el piche tal como está escrito aquí, en vez de hacer cuentos y decir cosas, para que usted no crea que tiene que hacer lo que la ilustración que dio el pastor que me hizo reír, sino lo que usted y yo necesitamos vivir es la vida que Dios nos dice en la palabra. Entonces, con todo el temor de que usted entonces diga, ay, está un poquito aburrido, un poquito seco el mensaje, me dice, olvídese del mensaje, lo seco que esté, pero piense en su vida, qué fructífera está y cómo está nuestra vida en estas tres áreas. Primero, el área de versículo 3, fornicación y toda inmundicia. La palabra inmundicia es la palabra porneía, donde sale la palabra pornografía. Todo lo que es inmoral, todo lo que es sensual, usted y yo ni aún se mencione entre los santos. Mire, yo soy pastor de la iglesia hispana y ya por 30 años, no empecé ayer. Y una de las cosas es que nosotros como pueblo somos un pueblo medio sensual. Yo no tengo problema con eso, pero hay que tener cuidado con eso. Amén. Y se dice que la mujer hispana no camina sino desfila. Que hay nosotros, las otras culturas piensan que nosotros los varones somos buenos amantes. Pregúntale a tu esposa para que tú veas. ¿Qué te va a decir? Entonces, ¿qué te dio esa idea a ti? Pero como que un lover. Y no. Y la Biblia me está diciendo, mire, los que cantan, las mujeres que cantan, son mujeres ya de 30, 40 años de edad y salen con sus falditas moviéndose. Y todo el mundo ahí, y nosotros, y parte del vestir de la mujer hispana y de la manera y que nos gusta cuando se viste, es porque tiene un toque, un sentido que la Biblia dice que no conviene a los santos, conviene a Shakira, conviene a Luis Miguel, pero no conviene a los hijos de Dios o las hijas de Dios. O nosotros sin querer, queriendo, a veces que entonces venimos a la iglesia como si fuéramos al gimnasio o como si fuéramos al baile de la noche anterior. Yo todavía he estado echando humo, usted y viene de la iglesia también. Los tacones eran de tamaño, nada más están ahora de tamaño porque ya los ha bajado. Pero no. Y bueno, y con todo respeto y no mentirle que eso es parte de mi cultura. Yo abrazo mi cultura, pero no podemos abrazar lo que Dios condena de toda cultura: la fornicación y la inmundicia. La fornicación la conocemos, es tener una relación antes de casarte. Y la inmundicia es sin haberte casado o después de casarte, todavía andar con esos jueguitos, proyectando lo que nada más tu esposo o tu esposa deben de saber. Y la Biblia entonces me dice, usted como creyente tiene que tener cuidado, porque mire, no es que el pastor, guérrame, no vayas a esa iglesia porque no te va a dejar poner vestido, no te deja ver, siempre está arriba de ti, siempre está... No, porque la Biblia dice, no conviene
Ni se mencione. En una Biblia en inglés dice, don't even think of it. La manera de traducir, la fuerza del original es que el creyente no anda con jueguito en las cosas sensuales. Porque David cayó, ¿ok? Salomón cayó y Sansón cayó. Y cualquier pastor y cualquier persona que se pone a cantar, que se pone a predicar, que pone a servir en la iglesia, usted tiene que caminar con Cristo. Antes que el hombre llegue a usted, tiene que llegar a Cristo, aceptarlo a Él, si quiere hablarte a ti nada más. Y así con el varón también. Y la Biblia entonces me dice a mí, bueno, este requisito es andar en luz. Y la luz es esa santidad en nuestra vida, en el área sexual. Bueno, déjeme decirle, nosotros vivimos en una cultura sex sells. El sexo vende. Entonces, bueno, yo me acuerdo que yo me di cuenta de eso cuando venía aquí a Estados Unidos en el año 1969. Tenía yo 13 años de edad. Y me acuerdo que lo primero que vi yo fue entonces el comercial de High Karate. High Karate es una colonia que se vende ahora en Walgreens. $2.99 vale la colonia. Pero en ese entonces la ponían en la televisión como que se vendía en Macy's o en Nordstrom o algo así. Y como que el hombre, un muchachito feo con unos lentes, medio nerd, como se dice, medio en la computadora nada más. El muchachito se pone el High Karate y de pronto aparecían unas chicas atrás de él. Y yo entonces me compré el High Karate. Por $2.99 es fácil aquí en Estados Unidos. Mire, ninguna chica me cayó atrás. A no ser Mónica. Pero ya yo no tenía High Karate ahí. Pero mire, lo que quiero decir es que hasta la colonia, a una mujer en un sofá, ahí sensualmente, vendiendo lo que quiera. Todo está con el carro sensualmente, todo, la cerveza, modelo. 2 modelos vienen. O usted ve 2 modelos. Usted está viendo doble. Y todo es sensualidad. El televisor hispano y las novelas hispanas. Ahora ya no vemos novelas. La Indomable, ahí fue la última, creo que por el nombre que tenía. Pero mire, usted no ve ahí. Y hoy entonces tenemos los hombres y las mujeres viendo la novela. Ay, mi esposa y yo qué bien nos llevamos. ¿Y por qué él está viendo la novela? La novela está viendo él. La idea es la sensualidad ha salido más. Su hombre ahora es más casero, viendo la novela. Y entonces usted como varón, usted necesita reconocer cuando usted ve la novela, no por la novela, sino por la novela. Y usted entonces empieza a darse cuenta que Dios ni quiere que esto se mencione entre ustedes. La iglesia no crece, no debe de crecer. Porque se va a acabar el uno con el otro ahí, no fajándose, sino besándose, o mirándose, o jueguitos. Y la Biblia, esto es serio, hermano. Gente van al cielo o van al infierno al venir aquí. Y entonces la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros, ni aún se mencione entre los santos. Nosotros necesitamos, perdonen que dé mucha lata ahí, pero lo que quiero decirles es que la cultura, todo es con sexo. Y nosotros tenemos que tener cuidado que usted no se compre la colonia, que usted no se compra la corbata, que usted no se compra el vestido, porque por el comercial, el espíritu del comercial. ¿Entiende? Usted se pone entonces la ropa, usted no es Shakira, usted no es nadie de eso, pero pone la ropa de Shakira dándole con todo y como que el espíritu eso viene también. Y uno tiene que decir, no. Nosotros no queremos ese espíritu de suelta todo aquí. Y entonces usted tiene que ver que quizás comenzó en lo que te trae a ti, no tanto el vestido, sino lo que el vestido ese dijera. El llamado sexual, que la Biblia te dice ni se mencione entre nosotros. O mire lo segundo que me dice la Biblia aquí, me habla de la avaricia, la economía.
Hay avaricia y muchas otras cosas, pero en Estados Unidos el versículo 3, fornicación, inmundicia o avaricia. Después dice en el versículo 5 al terminar, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, quien es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. La Biblia entonces me está diciendo, mira, esta avaricia es importante. Porque es una expresión de que usted no tiene esperanza. Es una expresión de que la esperanza es cuando usted tenga algo, en vez de cuando usted ya tiene algo, que es Cristo. Cuando uno tiene que tener, tiene que comprar, tiene que vestir, tiene que bajar, tiene que tener, alcanzar, tiene que lograr, que entonces la avaricia de querer más, digamos, de lo que uno necesita, que eso entonces se convierte en un ídolo en nuestra vida. Por eso dice ahí que es idolatría, que eso entonces se convierte en lo que controla nuestras emociones, en aquello que nosotros vemos como algo más importante en nuestra vida, porque es algo que necesito para estar bien. Y la Biblia está diciendo no, eso es avaricia. La Biblia tiene otra palabra. La avaricia es querer más y la codicia es querer lo que otro tiene. Son primos hermanos. Y los 10 mandamientos, el 10º mandamiento es no codiciarás. Y dice la Biblia, la mujer de tu prójimo. Y sigue hablando porque no son 2 mandamientos, es uno, el 10º. Dice, no codiciarás los bienes de tu prójimo, la mujer de tu prójimo. Y después dice, ni el carro, ni el trabajo, ni nada de lo que la otra persona tiene, debe de tenerlo. Estados Unidos vive en el selling, el sexo, vive de la avaricia. Esto es lo que uno tiene que tener todos los días en el comercial. Si tienes eso, si tienes lo otro, vas a hacer más, vas a hacer más, vas a tener más influencia, vas a tener más amistad, vas a tener una red social. Todo es avaricia. Interesante, se tomó una encuesta hace unos meses atrás y la encuesta decía que si tenemos cómo están nuestras amistades, y hoy las personas tienen menos amistades que antes. Cuando tenemos más cosas, tenemos menos amistades, porque sin darnos cuenta, la sensualidad y la avaricia mata las amistades. Y somos amigos de aquellas personas que quieren las cosas. También que nosotros queremos, pero al poquito rato encontramos que la persona no entiende nuestro corazón. Y no nos ama por nosotros tanto. Dice la otra persona, ahora también, cuando tú dices, ay, no tengo, empiezo a llorar, necesito vivir, que la persona dice, voy a tener que salir de esta amistad porque no me deja vivir mi vida para alcanzar más. Y destruye entonces lo que nosotros buscamos. Pero mira, hay una tercera cosa. Es la comunicación. En el versículo 4 de aquí de la luz, me dice la Biblia en el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Palabras deshonestas nosotros conocemos. Cuando uno dice algo que no es lo correcto, es deshonesto. Las necedades son hablar tontamente. Y la truhanería, ¿qué quiere decir? Mire, en el original la palabra es easily out of the way. Easily out of the way. Quiere decir fácil se desvía. La manera de hablar que fácil desvía a otro camino. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Lo que es eso. Cuentos de doble sentido. Donde cuando ustedes ven en la televisión y alguien dice fulanito estaba con fulanito, todo el mundo se empieza a reír. Pero no se empieza a reír porque fulanito de fulanito, sino porque fulanito y fulanita. Y me están hablando de, y eso es fácil, te quita del camino. Es lo que son cuentos, bueno, lo dije, de doble sentido. No quiero gente diciendo algo que implica otras cosas. Y nosotros todos somos de diferentes culturas y ciertas palabras tienen una implicación inmoral en una cultura y la otra ni se da cuenta uno. Bueno, nosotros tenemos que andar en amor porque sabemos cómo la persona lo dijo. No lo dijo con mi entendimiento, lo dijo con su entendimiento. Entonces lo que hay que hacer es con amor, y cuando haya el chance, uno entonces como que ayuda a la persona a decir, ¿sabe? Esa palabra en mi país quiere decir otra cosa. Y usted no tiene ni que decirte lo que es, ¿ok? Usted tiene que entender cuando te dice quiere decir otra cosa, ya tú la quitas de tu vocabulario, la tachas, la sacas para afuera. Y la idea es de que, bueno,
algunos de nosotros venimos de ciertas culturas donde se camina un poquito más cerca al precipicio, donde las amistades son amistades que hablan en doble sentido. Y yo quiero decirte a ti que mi cultura es así, de donde yo vengo, pero no puede ser así, no debe ser así, no tiene que ser así y no va a ser así, porque tú y yo somos santos en el Señor. No somos otra gente. Y cuando se nos escapa el indio adentro de nosotros entonces tenemos que corregirnos nosotros mismos y agradecer a la persona que te dijo: ten cuidado ahí, porque Dios lo que quiere es que tú seas hijo de luz. No, mire, ahora la Biblia me habla a mí, me da la metáfora para entender esto. Me está diciendo, mira, la indicación del carácter, muchas veces nuestro carácter viene porque, ¿cómo tú sabes el carácter de una persona? ¿Qué es lo que te hace reír? ¿Qué es lo que te hace llorar? ¿Qué es lo que te hace reír? ¿Y qué es lo que te hace llorar? Si alguien está diciendo mil cosas inmorales y tú te ríes, ese es tu carácter. Tú en ese momento, cuando tú estás trabajando y alguien empieza a decir algo con doble sentido, si es un hermano, tú tienes que decirle: hermano, ten cuidado, porque tú eres un hijo de Dios. Estamos dando mal testimonio aquí, brother, le dice hermano o hermano. Pero si es un inconverso, como en las situaciones que nosotros tenemos en nuestro trabajo, y uno como que entiende el doble sentido, como que se ríe, porque somos carne igual que ellos, que usted tiene entonces que no reírse, aunque sea su papá, su mamá, su hermano, su primo, y probablemente va a tener que dejar esas amistades, no dejarlas en no amarlas, pero no estar envuelto en la vida. Mire, una de las razones por la cual yo estoy aquí en Chicago sirviendo al Señor es porque en las familias de uno, donde yo vengo, la familia se reúne y pasan muy buen tiempo. Y agarran la cerveza o lo que tengan y empiezan ahí ya son drinks, seas fuerte, Habana libre y todas esas cosas. Y empiezan con el sonido y la salsa, esto, el otro, y al poquito rato nadie sabe quién es quién ahí. Y mi esposa y yo siempre hemos sido cristianos en ese contexto. Y nosotros estamos ahí con nuestro vasito de 7-Up, de Coca-Cola o algo, pero no podemos estar ahí como en ese ambiente. Porque no nosotros gozamos ni ellos gozan, porque dicen: ¿por qué ustedes no bailan como nosotros? Decimos: es que en este momento sería como apoyar la pérdida de esta gente. Y mira, la Biblia entonces me dice claramente qué es lo que te hace reír y qué es lo que te hace llorar. Eso va a revelar quién el carácter tuyo es. Pero mira lo que dice el versículo 13: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, y dice, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y la Biblia entonces me está diciendo esto. Déjame darte una metáfora de lo que es caminar en santidad en tu vida sexual, en tu vida de social, de adquirir dinero, y tercero, en tu vida de palabras, de comunicación. Tú eres luz en el Señor. Bueno, y uno dice: ¿pero cómo entiendo eso? Bueno, sí, bien fácil, bien fácil. Digamos, si apagamos la luz aquí y esto estuviera oscuro, uno entonces dice: ¿quién sabe lo que está pasando ahí? O si tú entras a un lugar y tú no sabes lo que está pasando ahí, tú entonces enciendes la luz, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se enciende la luz? Pues se va a la oscuridad así. Todo se ve, ¿amén? Es bien simple, todo se ve. Imagínate que hay alguien ahí que te dice: ¡ay, apaga la luz! Y ella dice: ¡sí! Entonces tú dices: ahí está pasando algo, ¿verdad? Pues yo pensara eso. Si yo entro a un lugar y enciendo la luz, y de pronto el hombre dice: ¡eh! Y de pronto oigo una voz de mujer y estaba todo oscuro. Entonces, no, déjame encenderla más. Cuando la luz se enciende,
casi siempre van a haber personas que se van a enojar. Porque la luz lo manifiesta todo. Y Dios te está diciendo, ¿sabe cuál es el bombillo de luz? Tú eres el bombillo de luz. Yo soy el bombillito de luz. Y nosotros somos, cuando entramos en un lugar, ¡hey! ¡Hey! Enseguida, ¿qué está pasando aquí? Es como, ¡hey! Me agarraron. O te van a decir, gracias, veo mejor ahora. Amén. That's your life. Esa es tu vida como creyente. Esa es Nueva Esperanza. Esa es la iglesia. Nosotros somos perdonados, hermanos. No porque nosotros somos santos, que ahora no queremos a nadie que sea como somos. Pero nosotros tenemos un encargo de Dios. Él nos ha lavado. Él nos ha puesto de patrón. Tenemos que imitarlo a Él. Lo imitamos a Él en el amor. Lo imitamos a Él en la comunicación. Lo imitamos en nuestras finanzas. Y lo imitamos a Él cuando venimos al lugar. Encendemos la luz. Nada oscuro. ¿Sabe? Hay dos cosas que el mundo no ve. No ven el reino y no ven lo que viene. Mira lo que dice la Biblia aquí. En el versículo 6. Nadie, dos advertencias. Mira el versículo 5. Porque sabéis esto. ¿Quién sabe esto? Tú sabes esto. Ellos no saben esto. Tú sabes esto. Y tú eres la luz que se enciende. Y por eso más adelante dice, reprende todas las cosas. Pero mira el versículo 5. Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En otras palabras, Dios vino a salvarnos del pecado. No quiere decir que yo no soy pecador y que no pecamos de vez en cuando. Quiere decir que, lo que sí quiere decir, que nosotros no vivimos con la luz apagada. Que aún cuando estamos haciendo algo y cerramos las ventanas para que nadie nos vea y apagamos la luz, literal, aún ahí tú sabes que estás mal. Amén. Dios no apaga su luz en tu vida. Pero Dios está diciendo, estamos hablando aquí del comportamiento. No pienses que vivir con las luces apagadas en oscuridad, y estamos hablando aquí no literal sino moralmente, que esas son gente salva. Ese no es el salvo. Esa es la gente religiosa. Esa es la gente que van a la iglesia y hacen lo que hacen y terminan y después están viéndose con la mujer. Mañana están confesando, comiendo, tomando la hostia y el lunes están haciendo otra cosa. Y lo que estamos diciendo es, en la iglesia donde Cristo salva, el corazón que Cristo salva todos los días es domingo, todos los días es comunión. La esperanza ha llenado tu corazón. Nosotros tenemos la luz encendida. Cuando el sacerdote, ¿se acuerdan? Me llevaron a ver, mi mamá me llevó a ver el sacerdote del barrio donde yo vivía en Nueva York, porque había aceptado a Cristo y estaba leyendo la Biblia. Mi papá dijo, este muchacho está mal, el muchacho está leyendo la Biblia, está volviéndose loco. Y entonces mi mamá, me imagino que hablaron entre ellos, y mi mamá entonces dice, vamos a ver al sacerdote. Y fui a ver al sacerdote allá en Elmhurst, Nueva York, ahí donde está Corona, un barrio de muchos buenos colombianos, mis mejores amigos. Y cuando yo fui entonces al sacerdote, el sacerdote, yo había aceptado a Cristo, yo no sabía nada de la Biblia, ni tenía que, en ese momento era Cristo nada más, y como siempre ha sido. Y el sacerdote entonces me dijo, explícame qué te pasó. Entonces yo pensé, digo, ¿cómo yo le digo a este hombre lo que ha pasado en mi vida? Le dije, mira, es de esta manera, le dije, yo era monaguillo. Entonces el hombre, ay, qué bien. Yo, para que no me saquen el demonio, ¿sabes? Yo era monaguillo. Yo tengo la mentalidad de que me van a poner un crucifijo en la cabeza, me van a echar agua bendita y todo lo bueno y malo entra y sale. Yo entonces tengo como que, ¿cómo le digo a este hombre para que vea que lo que yo tengo no es demonio? Y le digo entonces la verdad, le digo el evangelio. ¿Cómo expliqué yo la primera vez el evangelio? Mire qué fácil fue y mire lo que era. Yo le dije, yo era monaguillo.
Y me acuerdo que me decían a mí, cuando tú eras monaguillo, el sacerdote hacía la misa, levantaba la hostia, venían los 5 o 6 que habían ahí por la mañana y le daban la hostia. Yo entonces con el platito ayudaba al sacerdote. Tenía mis falditas ahí bien chulo, bien que me veían rojo y blanco. Todo el mundo se quedaba como, mira Alberto, qué bien que está. Y siempre estaba sin camisa, sin zapatos y descalzo andando por ahí, porque esa era la manera de vivir, sobrevivir en el barrio ese. Pero no, ahí ya me vestían, entonces me vestían bien. Y entonces cuando el sacerdote terminaba, porque él entonces hacía como, traía más hostia por fe, o sea, había más gente que venían, pero aparentemente no venían. Entonces él le tomaba la hostia, se arrodillaba, porque en ese tiempo, yo soy más viejo de lo que usted cree, el altar estaba, el sacerdote siempre estaba de espalda a la gente, ¿me acuerdan? Y era todo en latín, yo no sabía ni leer ni escribir en español, pero sabía latín. Y el sacerdote entonces ponía adentro la hostia, la cerraba, se escuchaba, todavía lo escucho, traca, chreque, con la llave. Ahí se metía, cerrábala. No, y de pronto se encendía una luz. Y era un switch que tenía él ahí, pero ¿qué sabía yo? Y entonces, cuando la luz. Y yo entonces, guajirito, ahora me habían enseñado, cuando tú vengas a la iglesia, ya tenía yo miedo porque estaban los santos ahí. Y esos santos que hacían en aquellos entonces, tú estabas en un lugar y te miraban. Y cuando tú caminabas, te miraban para el otro lado. Pues era como San Judas Tadeo y después miraba uno, todavía lo están mirando. El Sagrado Corazón de Jesús, olvídate. La abuela mía era, vamos a visitar a abuela. No, mami, por favor, no voy a visitar a abuela. Es porque el Sagrado Corazón te está mirando. If you're from Wheaton College, you need to visit one of our countries. Y de todas maneras, mire, estos santos lo miraban a uno. Ahora tienen la luz ahí. Me dijeron a mí, cuando la luz está ahí, el cuerpo de Cristo está ahí. Okay. Entonces uno tenía que ir más despacio. Nosotros veníamos como muchachitos de la calle, a veces entramos a la iglesia, estaba todo oscuro, con los santos ahí y la lucecita encendida. No podíamos ni correr. Ahora, ¿qué hacemos? Porque me están mirando, pero la luz está ahí. Era como ahí, señores. Mire, hermano, yo sufrí. Miren, por eso que yo estoy así. Con los golpes de mi papá, con la religión que tenía, siguiéndola. Fíjate, yo estoy aquí por la gracia de Dios. Pero finalmente la lucecita. Y yo entonces le digo al sacerdote, y ahora a los 13 años de edad, 21 años de edad, he aceptado a Cristo, 1975. Le digo, cuando yo era monaguillo allá en mi país, se encendía una lucecita y me decía a mí que Cristo estaba allá adentro. Yo entonces le digo, lo que ha pasado en mi vida es que esa lucecita se ha encendido en mi vida y todavía está encendida. Donde quiera que voy, el cuerpo de Cristo está aquí. Donde quiera que voy, la lucecita. No el santo, no si me mira la gente, no es si alguien conoce que soy pastor, no es que si mira, donde quiera que estoy, en Yulasco, en Dominique, en la iglesia, en la televisión, hay una lucecita que me dice, ten cuidado porque Cristo está adentro de ti para la gloria de Dios. Es la esperanza, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Cristo en ti, la esperanza de la luz encendida. Cuando tú llegas, se encendieron las luces. No porque tú las enciendes, porque Cristo está en ti. Y si tú eres salvo, enseguida la gente empiezan a parar la voz. Empiezan a decir, no podemos decir esto porque está fulano de tal aquí. Y usted siéntase, no corría nadie, pero usted tenga su luz encendida. Y ábrala para que se vea. No ponga la luz debajo de la almohada. No se haga el cristiano FBI, donde nadie conoce, ustedes es la policía secreta. La gente que un día que se mueran y van al infierno, el Señor te va a decir, ¿por qué no me aceptaste a Cristo? Y va a decir, pues nadie me vino a hablar. Y te dice, mira, y te apunta a ti. Y te va a decir, si pudiera, va a decir, aguante a lo que lo mato. Porque era cristiano, tú y yo éramos y somos creyentes. Y nunca encendimos la luz. Nunca encendimos la luz con mamá, con papá, con abuelo, contigo, con amigos, con amistades, con tus trabajadores. Enciende la luz. Enciende la luz, revélalo todo, di que eres creyente.
y sufre como Cristo sufre. Y me dice finalmente, andar sabiamente. Versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entendiendo bien, aprovechando bien el tiempo. No te pongas a ver novelas desde las 8 hasta las 10 y después tomas un break para ver las noticias. Porque los días son malos. Cada día es día malo. Y tenemos que vivir sabiamente. Y dice con diligencia. No quiere decir busy. No quiere decir ocupado. Quiere decir, la palabra en griego es preciso. Todos los días tienes que tener precisión en tus acciones. Y te dice, entendiendo la voluntad. Versículo 17, no seáis insensatos, sino entendiendo de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere en esta ropa? ¿Qué es lo que Dios quiere en este carro? ¿Qué es lo que Dios quiere en esta casa? ¿Qué es lo que Dios quiere en esta iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere en esta amistad? Un hombre y una mujer. ¿Qué es lo que Dios quiere? Sé entendido, preciso, sabio. No te hagas el tonto. Sé diligente, preciso en tu conducta. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. La vida cristiana no es que sea lo que Dios quiera. La vida cristiana es yo sé lo que Dios quiere. Dios quiere que yo lo imite a Él. Dios quiere que mi sexualidad, que mis palabras y que mi corazón no tenga avaricia. Y Dios quiere que yo encienda la luz donde quiera que esté. Eso va a matar el 99.9% de qué hacemos en una decisión. Y por último la Biblia me dice cuál es el poder. Viene el versículo 18 para terminar. No os embriaguéis con vino. No te emborraches. Amén. Sino en lo cual hay disolución. Hablaremos más de eso. Dice la Biblia la semana que viene. Dice, sino antes bien, sed llenos del Espíritu. Mira un momentito. La palabra lleno del Espíritu no quiere decir que tú estás vacío. La palabra lleno quiere decir que tú estás bajo la influencia del Espíritu Santo. Y te hago entonces, y eso es lo que quiere decir esa palabra. Porque el contexto te lo dice, no el pastor te lo dice, no el pastor que gritaba más o tumbaba más. No, la Biblia te lo dice. La Biblia te dice, no estéis no embriaguéis. ¿Qué quiere decir embriagarse? Estar bajo la influencia con vino. Cuando te agarran a ti por un DUI, que a ninguno me ha agarrado aquí, un DUI, D-U-I, todos nosotros sabemos lo que quiere decir eso. Driving under the influence. Con el acento correcto. Usted está driving under the influence. Te quitan las licencias, te quitan. ¿Pero qué era driving under the influence? ¿Qué era manejar bajo la influencia? Era que un día tú te diste 2 o 3 traguitos más. Y tú ibas bien. En tu concepto. Tú ibas ahí. Tú ibas bien. En tu concepto. No me estaba yendo por acá cuando los carros vienen para acá y todo el mundo, Pepe, ay, ¿qué le pasa a la gente? Pepe, y tú también. Y así va, tú estabas bajo la influencia y un policía te ve. Mira, ¿qué tiene el policía mejor que tú? Es nada más que tú estabas bajo influencia y él no. Y él que está sin influencia, se da cuenta que tu carro se está yendo para los lados y te para. Dice, what's wrong? Le dice tú. El hombre te dice, sal por favor. Te ponen un pito en la boca, me imagino. Sopla, cántate ahí las mañanitas. El hombre mira ahí, ven conmigo a la casa de Dios. Tienes un telefonazo nada más. Aquí están los 10 centavos y llama porque tú estás DUI, manejando bajo la influencia. Cuando la Biblia te habla cuál es el poder del cristiano, mire, yo no voy a hablar de ti. Yo no puedo mantener mi carro con Dios, el patrón de mi vida, aunque lo quiero, amén. Y es lo que usted me escucha, eso es verdad, pero
El carro se me va. Yo creo que estoy siguiendo al Señor. Yo no puedo mantener mi vida sin tentaciones por ahí, porque ahí está el high karate por todos lugares. No, hay veces que uno dice cosas que no está bien. En otras palabras, ¿cómo un creyente puede mantenerse en la línea que Dios pone? Se mantiene cuando tú ya no estás manejando bajo tu influencia, sino bajo su influencia. La vida sin Cristo es como borracho. La vida con Cristo es también como borracho, pero de Dios en tu corazón. Y puedes mantener el carro siguiendo al Señor. La pregunta es entonces, ¿cómo yo recibo el Espíritu? Mire, doble conmigo en Efesios capítulo 1, mire, lee este versículo. Mire, terminamos aquí. Dice el versículo 13, capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, en Él, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y la Biblia te va a decir a ti, la manera de tú llenarte del Espíritu Santo es reconocer que tú has aceptado a Cristo, que ya no perteneces a ti, que Él te ha salvado por fe, que Él ahora es el patrón de tu vida, que ahora tú estas áreas de tu vida están bajo su control y que ahora la fuerza que te ayuda a manejar el carro como debe de manejar no viene de ti, sino viene de la influencia, el DUI, sino el DUI del Espíritu de Dios adentro de tu vida. Y los demás te van a decir por qué tú eres diferente. Tú eres diferente porque tú tienes el Espíritu que te controla, que te influencia. Vamos a cerrar en oración.